Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Preside esta ceremonia de inauguración de la Compañía de la Guardia Nacional de Zamora, Michoacán, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Integran la línea de honor el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado de Michoacán. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Comisario General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. General de División Diplomado de Estado Mayor, Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la 12 Región Militar. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Sergio Armando Barrera Salcedo, comandante de la 21 Zona Militar. Licenciado Martín Zamaguey Cárdenas, presidente municipal de Zamora, Michoacán. E Inspector General José Luis Fernández Gutiérrez, responsable de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional. También nos acompañan representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado de Michoacán. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con mucho aprecio y respeto al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido a Zamora, bienvenido a Michoacán. Saludar al Gabinete de Seguridad Federal, empezando por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la licenciada Rosa Isela Rodríguez,
Muchas felicidades, secretaria. Debo de expresar que creo sinceramente que el señor presidente hizo una muy buena elección, una muy buena determinación al nombrar de secretaria de su República a una mujer. Es garantía plena. Las mujeres son más dedicadas, comprometidas, trabajadoras, leales, fieles, y eso en una tarea tan delicada como la seguridad, estoy seguro que habrá muy buenos resultados, señor presidente. Felicidades por esa decisión y felicidades, señora secretaria. Al general Sandoval, como secretario de la Defensa Nacional, al almirante Ojeda, secretario de Marina, al general y ahora comisario Luis Rodríguez Bucio, nuestro paisano, comandante de la Guardia Nacional, al general Norberto, comandante de la 12ª Región Militar, a mi querido amigo, el comandante de la 21ª Zona Militar, el general Sergio Armando Barrera, al coordinador estatal de la Guardia Nacional, el coronel José Luis Fernández Gutiérrez, ahora inspector general y coordinador de la Guardia Nacional, y agradecer mucho que nos reciba en este municipio el señor presidente municipal Martín Zamagay. Muchas gracias, presidente, por recibirnos en Zamora, en esta región tan hermosa, tan productiva, con tanto potencial de desarrollo, con tantos recursos naturales y con tanta gente buena. Sobre todo la gente de esta región es gente trabajadora, gente con mucha iniciativa, gente muy dedicada a sus trabajos, a sus familias, a sus actividades. Es importante destacar este esfuerzo que hace el gobierno de la República para, en esta gira del presidente, inaugurar y aperturar varios cuarteles de la Guardia Nacional, cosa que fortalece nuestras capacidades institucionales, nuestra capacidad de reacción. Es conocido por usted, señor presidente, el grado de complejidad que por razones históricas ha enfrentado el Estado de Michoacán, pero que en un esfuerzo coordinado entre las instituciones federales de seguridad, las del Estado y los municipios, vamos a salir adelante, vamos a remontar este reto. Hace unos momentos, hace unas horas, en Marabatío les compartía las cifras de cómo estamos en materia de incidencia de delitos, y en prácticamente todos los delitos de alto impacto tuvimos una disminución muy significativa, de alrededor de 1,400 delitos menos, con excepción del homicidio doloso, que es sin duda uno de los retos mayores para Michoacán y para muchas entidades de la República. De los 270 homicidios que se incrementaron en el 2020 comparados con 2019, 216 fueron de incremento en esta región, en el municipio de Zamora principalmente, producto de una disputa territorial por la venta de drogas, el consumo de drogas, de por lo menos 5 grupos que tenemos plenamente identificados. Y algo muy triste, que hay que decirlo, doloroso, de las personas privadas de la vida, el 80% salen positivos al consumo de drogas, es decir, hay un alto porcentaje de adicciones, y que lamentablemente los más afectados de esta triste realidad pues son los jóvenes, y son los que con mayor recurrencia también pierden la vida. Perdemos seres humanos jóvenes en una condición muy lamentable por esta desmedida movilidad o tráfico de drogas y de armas. Pero con este esfuerzo común, este trabajo coordinado, este esfuerzo compartido, estoy seguro que vamos a tener resultados muy buenos para los habitantes de Zamora
los habitantes de esta región y los habitantes de Michoacán y de México. Por cierto, aprovecho también, señor presidente, para informarle, hemos hecho un gran esfuerzo, le compartí hace un rato a la señora secretaria lo que estamos haciendo en materia de infraestructura, en materia de tecnología, en el incremento de elementos de la Policía Estatal, de haber recibido yo 1,400 elementos como estado de fuerza total. Hoy andamos llegando casi a los 8,000, que es lo que nos establece el parámetro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero evidentemente que aún sigue siendo insuficiente y me falta, antes de concluir la administración que yo encabezo, voy a construir el otro cuartel regional aquí en Zamora, otro en La Piedad y uno más, cuartel general en la capital del estado, en Morelia, Michoacán, y con esto poder abonar, aportar a que alcancemos la paz y la tranquilidad en el estado de Michoacán. Ya tenemos una inversión muy fuerte en esta materia, con mucho esfuerzo, pero se han dado pasos muy significativos que ahora, complementados con el esfuerzo de la Guardia Nacional, con el esfuerzo de manera regular de los elementos de defensa nacional, de Marina, que siempre nos ayudan, gracias a ello Michoacán está de pie. Les reconozco en todo lo que vale este apoyo para la paz y la estabilidad de nuestro querido estado. Y hago énfasis en el tema de la Guardia Nacional, porque como lo hemos reflexionado en otras ocasiones, ha sido una iniciativa muy buena, que además tuvo el respaldo amplio de las fuerzas representadas en las cámaras del Congreso, pero es una institución que hay que cuidar mucho, porque es la esperanza del presente y el futuro para enfrentar el flagelo de la inseguridad y la violencia. Es una gran fortaleza pensar en el número de elementos, su capacitación, la capacidad de despliegue de la Guardia Nacional, que se complementa sin duda con lo que hagamos nosotros. No es que le dejemos la responsabilidad a la Guardia Nacional. Nosotros como estados tenemos que hacer la parte que nos corresponde y desde luego también los municipios. Esta cifra de homicidios dolosos, decía yo, está asociada a esta disputa de los grupos por el territorio y por la venta de drogas. Por eso en los próximos días, presidente, seguramente el próximo martes vamos a instalar en Morelia este nuevo mecanismo de coordinación y de inmediato vendremos a Zamora a ponerlo también en marcha, que con el apoyo de mi general Sandoval, del almirante Durán, vamos a poder hacerle frente. Vamos a necesitar que nos refuerce un poco más, mi general Sandoval, con más elementos para poder tener capacidad de reacción y operación con el modelo que está dando buenos resultados, que en su momento se lo comentará seguramente mi general Norberto, que lo revisamos a detalle. Por el otro lado, desde luego el tema de la violencia y la inseguridad es multifactorial. Coincido yo plenamente con el señor presidente que no solamente es un asunto policíaco de tribunales, es un tema de problemática social. Hay un problema severo, profundo, de carácter social, causas de carácter social que tenemos que atender, y una de ellas, lamentablemente, es el consumo de drogas, el crecimiento de las adicciones. Entonces, presidente, yo aquí le propongo, y estamos avanzando ya con la Secretaría de Salud, para que declaremos el tema de las adicciones como un tema de salud pública, porque no es un tema solamente de carácter policíaco o judicial, sino es un tema de salud. Y el deseo, porque ya está armado el plan, es que podamos invertirle para tener más centros de atención y tratamiento a las adicciones, sobre todo a las drogas sintéticas, que son tan destructivas, tan adictivas,
que hay algunas vías que con una vez que un joven o un adolescente lo consuma, ya no se puede liberar de la necesidad de seguirlo consumiendo. Por eso la urgencia de verlo como una enfermedad, como un tema de salud pública y darle atención especializada y además urgente. Por ello requerimos más atención en estos centros integrales, invertirle a esta importantísima tarea. De lo contrario, no paramos, porque el tema es el pleito por la venta de la droga, los conflictos por las deudas entre las bandas, entre los grupos que la distribuyen y los que la consumen. También hoy quisiera decirle, presidente, que la epidemia del COVID-19 pues, ha sido una pesadilla. Ayer tuvimos nosotros el mayor número de hospitalizaciones. Desde que empezó la epidemia, en promedio hemos tenido 200 hospitalizados en todo el estado. Ayer llegamos a casi 600, y el Hospital General, que se acaba de aperturar hace unas semanas, de las 90 camas que habilitamos ahí, ayer se nos ocuparon 85, cosa que pues lamentamos mucho, porque también en la medida que hay muchos hospitalizados, tenemos también muchas defunciones. Han sido meses complejos y ha sido el principal tema al que me he dedicado en estos últimos 10 meses. Afortunadamente, y le compartía la otra vez, que la epidemia llegó un momento en que habíamos rescatado los servicios de salud. Rescatamos 430 centros de salud, los 27 hospitales regionales, las casi 900 casas auxiliares de salud, las 46 obras que yo encontré tiradas en obra negra, en cimientos, que las concluimos en su totalidad, y los 2 hospitales grandes de Morelia, el Hospital General Dr. Miguel Silva y el Hospital Infantil Eva Sámano López Mateos, que estuvo acá Ferrer hace unas semanas, y aperturamos para darle atención a los enfermos. Logramos un abasto de medicamentos alrededor del 95% en promedio, haciendo ahorros, eliminando gastos innecesarios. Le decía yo a la secretaria Isela que en el pasado se gastaban 2.500 millones de pesos para comprar medicamentos y no rebasaba el 20% del abasto de medicamentos. Y ahora con 800 millones de pesos tenemos medicamentos para 15 meses y arriba del 90%. Y en ese marco, de manera coordinado con el INSABI, porque recordará usted que el día que estuvimos en Cualcomán, ahí firmé yo la adhesión de los servicios de Michoacán de salud al INSABI, hemos avanzado mucho. Quiero agradecer que nos haya apoyado con cerca de 500 mujeres, enfermeras, hombres, personal de salud en general, para hacerle frente a la epidemia. ¿Qué le pido? De favor, a nombre de los michoacanos, que nos ayuden a mantener a estas personas hasta que salgamos de la crisis. Porque ahorita Ferrer nos autorizó a tenerlos hasta marzo, pero no tengo yo la certeza que en marzo estemos fuera de la situación crítica en la que nos ha llevado esta terrible enfermedad. Entonces, a nombre de los michoacanos, a nombre del gobierno del estado, le hago esta solicitud para evitar que la crisis nos rebase y en consecuencia tengamos más pérdidas de vidas humanas. Aquí no hemos escatimado recursos, ni tiempo, ni todo lo que ha estado al alcance, presidente, para poder enfrentar en las mejores condiciones y con menos daños a las vidas humanas de esta terrible epidemia. Como en seguridad y en salud, el gobierno del estado expresa toda la disposición y el compromiso para trabajar de manera coordinada con el gobierno de la República que usted encabeza. Por su atención, muchísimas gracias y nuevamente bienvenida y bienvenidos.
Hace uso de la palabra el comisario general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Permiso, señor presidente. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado de Michoacán, la Guardia Nacional le agradece el apoyo que hasta la fecha ha brindado en este bello estado. Es un honor también contar por primera vez con la presencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Bienvenida, señor secretaria. Agradezco también la presencia de mi general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y de mi almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. La Guardia Nacional también agradece al licenciado Martín Zamagüey Cárdenas, presidente municipal de Zamora, por todos los apoyos prestados para la construcción de este cuartel y los servicios que son necesarios para su funcionamiento. También saludo con afecto al comandante de la 12 Región Militar, de la 21 Zona Militar y al coordinador estatal de la Guardia Nacional. A las autoridades militares, policiales de la Guardia Nacional y servidores públicos aquí presentes. A los representantes de los medios de comunicación, nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Señor presidente, es nuevamente un honor para la Guardia Nacional recibirlo en estas instalaciones. Hoy nos complace que con su presencia se haya inaugurado este cuartel en el municipio de Zamora. Zamora es reconocida como una zona económica fundamental para el estado de Michoacán y destaca por su actividad industrial en la que sobresalen plantas procesadoras y empacadoras de frutos que son exportados principalmente al extranjero. Por su parte, la Guardia Nacional tiene poco más de un año de existencia, tiempo en el que ha evolucionado de tal manera que ya representa una fuerza de magnitud fundamental en el Estado en el ámbito de la seguridad pública. En Michoacán, bajo la dirección y conducción del coordinador estatal, la Guardia Nacional cubre ya 11 coordinaciones regionales en las cuales están desplegados 5,225 integrantes. Para mantener un despliegue de esta magnitud, la Guardia Nacional requiere instalaciones como esta y las otras 4 que usted, señor presidente, ha inaugurado aquí en el estado de Michoacán, en Zaguayo, Jiquilpan, Morelia y hoy por la mañana en Marabatío. En el estado de Michoacán, la Guardia Nacional tiene contemplada la construcción de 33 cuarteles, de los cuales 22 se encuentran totalmente terminados y 11 se encuentran en su fase final de construcción. Con la estrategia de seguridad implementada por este gobierno, quedaron atrás los despliegues masivos y temporales que obligaban al personal a movilizarse de forma constante para atender nuevas crisis en diferentes puntos del país, lo que además suponía gastos excesivos para la manutención y alojamiento del personal. Ahora contamos con cuarteles propios, gracias al liderazgo y visión del presidente de la República y el respaldo de las instituciones de seguridad del Estado mexicano, principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional y su cuerpo de ingenieros militares. Todo ello en el marco de una estricta observancia de la política de austeridad del gobierno federal. En todos los niveles, las autoridades de Michoacán nos han brindado su respaldo y apoyo en las tareas de planeación y coordinación del trabajo operativo. También los habitantes de esta entidad han expresado mensajes de apoyo y simpatía hacia nuestra presencia, lo que motiva y fortalece nuestro espíritu de servicio a la población. Todo esto será muy benéfico para las y los habitantes de Michoacán. Tengan por seguro que la Guardia Nacional
velará siempre por su seguridad. Además de su función preventiva, este cuartel en Zamora permitirá la reacción inmediata ante cualquier situación de emergencia y apoyo que se requiera en esta región limítrofe de Michoacán y Jalisco. Así, podremos coadyuvar a reducir los índices delictivos y atender los desafíos que se presenten en materia de seguridad. Actualmente, estamos viviendo una época de retos para nuestro país, derivados principalmente de la contingencia sanitaria causada por el COVID-19. Esto ha requerido nuevamente que sumemos nuestros esfuerzos para atender esta emergencia. Es una encomienda de enorme magnitud, donde el personal ha respondido con esfuerzo, compromiso y profesionalismo en la planeación y materialización de cada una de las funciones que nos han sido encomendadas. Para cumplir con las instrucciones presidenciales, el personal de la Guardia Nacional ha sumado sus capacidades para brindar seguridad al personal de salud que se encuentra en los hospitales, garantizar la protección y almacenes que resguardan equipo médico y a vehículos que transportan insumos médicos, así como en el apoyo a las brigadas de vacunación. En el estado de Michoacán, la Guardia Nacional brinda protección a 24 hospitales, incluyendo el Hospital General del IMSS y el Hospital Regional del INSABI, aquí en la ciudad de Zamora. Todos los que integramos la Guardia Nacional estamos conscientes de que vivimos tiempos difíciles, tiempos de sacrificios personales, tiempos de demostrar el compromiso que tenemos hacia las instituciones y el pueblo mexicano. Estoy convencido que estaremos a la altura de las circunstancias, porque somos parte de un pueblo solidario, de principios y valores que ha sabido salir adelante ante las diversas adversidades que a lo largo de su historia ha debido enfrentar. Hoy tenemos un llamado más para poner en alto el honor que representa para nosotros esta profesión de servicio que hemos elegido. Señor presidente, tenga por seguro que en la Guardia Nacional estamos conscientes del compromiso de trabajar para forjar la institución de seguridad pública más importante del país. Una institución profesional con amplias capacidades, libre de corrupción y apegada a los principios de legalidad y eficiencia. También continuaremos fortaleciendo los trabajos de colaboración con los estados y municipios a fin de mejorar los mecanismos de prevención y combate al delito. La Guardia Nacional, desde su concepción, ha sido muestra de lo que se puede lograr cuando las instituciones del Estado mexicano trabajan en conjunto bajo una misma visión de seguridad pública. Al pueblo de Zamora les agradecemos la confianza que brindan a la Guardia Nacional. Tengan por seguro que habremos de corresponder a esa confianza redoblando nuestras acciones de apoyo y colaboración con un claro sentido del deber y con responsabilidad social e institucional. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos de Zamora y de esta región del estado de Michoacán, nos da mucho gusto estar de nuevo en Zamora, en este municipio de gente buena, trabajadora, de productores ejemplares, emprendedores, agricultores que han desarrollado buenas tecnologías para producir más y no solo
vender sus productos en el mercado interno, sino también para exportar. Es importante estar aquí para rendir un homenaje a todos los productores nacionales, a los productores del campo. Hay algo que posiblemente se desconoce y que es importante externar, dar a conocer. Con la pandemia del COVID se afectó toda la actividad productiva de México, pero el sector primario, el campo, siguió produciendo. No se cayó la producción agrícola del país. Por el contrario, fue el único sector que registró un crecimiento en lo productivo. No sucedió así, desgraciadamente, con el sector industrial o con el sector terciario, que tiene que ver con el turismo, con el comercio. En el caso del sector agropecuario, hubo crecimiento, no decreció la economía en lo que respecta a este sector. Esto ayudó para que no nos afectara tanto el COVID en lo económico, aunque desgraciadamente, como aquí lo externó el gobernador, ha sido una pesadilla, algo muy triste, porque se han enfermado y han perdido la vida muchos mexicanos, familiares, amigos, conocidos. Sin embargo, en lo económico, por mantener producción en el sector agropecuario, no padecimos de escasez de alimentos. Se ayudó la economía nacional y no hemos padecido de falta de alimentos y de materias primas. Esto se complementa con dos acciones más que nos han ayudado mucho a enfrentar la crisis provocada por la pandemia. Como lo externé en Marabatío, el año pasado fue un año extraordinario en cuanto al envío de remesas de nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México. Ahora que más los necesitábamos, más ayudaron. El año pasado significó un récord en cuanto a ingresos por remesas, más de 40,000 millones de dólares enviaron nuestros paisanos migrantes a sus familiares, en beneficio de 10 millones de familias, a razón de $350 mensuales por familia. Si se compara ese ingreso con lo que se recibió en el 2019, sin pandemia, estamos hablando
de un incremento del 11%, algo, repito, excepcional. Eso nos ayudó mucho. Muchas gracias, paisanos, por ese apoyo. Y un tercer elemento que fue también definitivo para no caer tanto en lo económico y no padecer por la pandemia, fue la decisión que tomamos de apoyar a los de abajo, apoyar a la gente humilde, a la gente pobre. Cuando inicia la pandemia, se decidió entregar por anticipado los apoyos a los adultos mayores, a las niñas, a los niños con discapacidad. Se entregó por anticipado las becas, se entregaron las becas por anticipado y también se implementó un programa emergente para apoyar a las pequeñas empresas familiares, tanto de la economía formal como de la economía informal. Aquí, en el caso de Zamora, para dar un ejemplo, en 6 meses se entregaron 572 créditos a pequeñas empresas. 572 créditos a pequeñas empresas que mantienen a sus trabajadores, que no los despidieron a pesar de la crisis y que están inscritos en el Seguro Social. Por eso, sin trámites excesivos a la palabra, se le entregaron créditos en promedio de 25,000 pesos, con tasas de interés muy bajas, las más bajas tasas de interés que se conozcan en el mercado, que se apliquen en el mercado. Todo esto ayudó para que no se cayera, repito, tan abruptamente la economía, y ya empezamos, como lo reconocen los expertos. Ayer mismo el gobernador del Banco de México ha expresado que vamos creciendo y hace una estimación de crecimiento para este año. Ya no es de crecer, ya no es caer en lo económico, sino salir de el hoyo en que caímos por la pandemia. Ya vamos impulsando las actividades productivas, se van recuperando los empleos que se perdieron, y yo tengo confianza de que para finales de marzo, en el primer trimestre de este año, vamos a estar otra vez como antes de la pandemia, es decir, habremos recuperado los empleos perdidos y estaremos creciendo y manteniendo niveles de bienestar en beneficio de nuestro pueblo. Estamos aquí en Zamora también para expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todos los habitantes de esta región de Michoacán, porque en los últimos tiempos
Esta es una de las regiones más afectadas, como aquí lo señaló el gobernador, más afectadas por la violencia, en particular por el enfrentamiento de las bandas de la delincuencia. Por eso ha crecido mucho el delito de homicidio, que es muy lamentable, sobre todo, como también lo expresó el gobernador, cuando la mayoría de los que pierden la vida son jóvenes. Por lo mismo, tenemos que atender las causas, no solo pensar que con leyes más severas, con amenazas de mano dura, con cárceles, se va a resolver el problema. Ni siquiera con más policías o elementos de las Fuerzas Armadas. Tenemos que garantizar que haya justicia. El mexicano, el michoacano, no es malo por naturaleza, no nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso debemos de seguir apoyando a la gente humilde, a la gente pobre, y seguir apoyando a los jóvenes que se les había abandonado, se les dio la espalda. Lo único que hicieron en el pasado los gobiernos neoliberales fue etiquetar a los jóvenes de ninis, que ni estudian ni trabajan, tratándolos de manera despectiva, con discriminación, pero nunca hicieron nada por los jóvenes. Al contrario, los empujaron para que tomaran el camino de las conductas antisociales. Ahora, con la pandemia, está quedando al descubierto nada más que los medios de información que callan y se dedican solo a cuestionarnos porque quisieran que regresara el régimen corrupto que prevalecía, y esto lo digo no generalizando porque hay medios que sí actúan con apego a la verdad, no hablan de que enfrentamos la pandemia sin médicos, porque durante el periodo neoliberal se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Se les olvida eso, porque es como si padecieran de amnesia los defensores del antiguo régimen. Presentaban examen para tratar de ingresar a la UNAM, a la Escuela de Medicina, 1000 jóvenes, y aceptaban 100, rechazaban 900. Y lo mismo cuando con esfuerzo ingresaban a la universidad y querían hacer una especialización, se les rechazaba. Ahora, con la pandemia, se deja de manifiesto, queda al descubierto que tenemos un déficit de médicos y más de especialistas. No tenemos los médicos que necesita nuestro país. No tenemos los especialistas que necesita nuestro país para enfrentar la pandemia, para que no
nos desbordara la demanda de atención médica de 3,000 camas con ventilador que se tenían y con médicos para atender enfermos COVID. Tuvimos que aumentar, haciendo un gran esfuerzo, a 12,000 camas de terapia intensiva. Levantamos el sistema de salud que estaba por los suelos, como aquí lo mencionó el gobernador, y aprovecho para responderle. Se tuvieron que contratar 70,000 médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, 70,000. Pues le respondo aquí al gobernador que los que se contrataron y se enviaron a Michoacán se van a mantener el tiempo que sea necesario. Y así en todo el país, porque los necesitamos. Había y sigue padeciéndose de un déficit de médicos. Tuvimos también que apoyarnos con las Fuerzas Armadas. Fíjense lo leal que son las Fuerzas Armadas, lealtad al pueblo de México, no solo la defensa nacional, no solo la defensa de nuestra soberanía nacional. Ahora, de conformidad con la Constitución, ya las Fuerzas Armadas están participando para garantizar la seguridad pública, pero también nos están apoyando, como lo han hecho siempre, en situaciones difíciles de emergencia, con el Plan Marina, con el Plan DN3, y nos están apoyando en la construcción de infraestructura. Imagínense si un cuartel de estos lo hiciéramos con una empresa privada. ¿Saben cuánto cuesta un cuartel de la Guardia Nacional? 25 millones de pesos. ¿Cuánto cobrarían los particulares con el sistema de corrupción y de sobornos? Por lo bajo, 100 millones. Es decir, se están haciendo 4 cuarteles, con lo que antes, si bien hacían las cosas, se hacía un solo cuartel. Ese es el apoyo de los ingenieros militares. Otro ejemplo, nos están ayudando a construir 2,600 sucursales del Banco del Bienestar, para que la gente que recibe sus apoyos no tenga que trasladarse por mucho tiempo, no tenga que ir lejos a cobrar su pensión, su beca, porque solo hay sucursales bancarias en las cabeceras municipales y eso no en todas. Con el Banco del Bienestar, aquí en Zamora, por ejemplo, van a haber 3 sucursales del Banco del Bienestar, no solo aquí en la cabecera municipal, sino también en comunidades. ¿Quiénes están haciendo esas 2,600 sucursales del Banco del Bienestar? Los ingenieros militares. Un ejemplo más. Querían que siguiéramos construyendo el aeropuerto de Texcoco, en el lago de Texcoco. Imagínense hacer un aeropuerto en un lago. Se estimaba que para terminar ese aeropuerto en el 2025, o sea que nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto, iba a costar
si nos iba bien, de acuerdo a las estimaciones, 300,000 millones de pesos. Decidimos, porque esa fue la voluntad del pueblo, que se cancelara esa obra y que se construyera el nuevo aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía. Y ahí está ya en construcción el nuevo aeropuerto civil y militar Felipe Ángeles. ¿Saben cuánto va a significar en inversión ese nuevo aeropuerto? 75,000 millones de pesos. Es decir, nos vamos a ahorrar 225,000 millones de pesos. Gracias al trabajo de los ingenieros militares. Y vamos a inaugurar ya el nuevo aeropuerto el 21 de marzo del 2022. En el caso de la Secretaría de Marina, lo mismo. Vamos a una gira a Quintana Roo, estaban alarmados los hoteleros, todos los que viven, dependen del sector turístico por el sargazo que invadía las playas del Caribe. Y veían ya que se trataba de un problema que no tenía solución, era una fatalidad. Dijimos, vamos a resolverlo. Intervino la Secretaría de Marina, se limpiaron las playas del Caribe, se resolvió el problema. He contado con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Cierro el paréntesis para decir que debemos continuar apoyando a los jóvenes, que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar y que se siga apoyando para que nadie se quede sin la posibilidad de trabajo. Aquí en Zamora hay 360 jóvenes que están trabajando como aprendices en pequeñas empresas, en el campo, y se les está ayudando con un salario mínimo para que se capaciten y no sean enganchados por la delincuencia organizada. Estudio, trabajo para los jóvenes, bienestar para el pueblo. Así vamos a ir resolviendo el problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos a continuar trabajando para vivir tranquilos, para vivir en paz y también con bienestar. Le digo a los habitantes de Zamora y de toda esta región de Michoacán que se está avanzando mucho para contar con la vacuna contra el COVID. Tenemos ya contratos para que se pueda vacunar a todos los mexicanos lo más pronto posible. Tenemos como meta vacunar a todos los adultos mayores de 60 años, a todos a finales de marzo. Vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores. Esto va a representar, de acuerdo a los especialistas, reducir la mortalidad por COVID, los fallecimientos por COVID en un 80%. Por eso nos estamos apurando. Agradecemos mucho a la farmacéutica Pfizer porque está cumpliendo con el contrato que hicimos. Esta semana mandaron más de 50,000 dosis, el martes llegan más de 400,000 dosis y así semana
por semana nos van a estar enviando. Y está por regresar de Argentina el doctor Hugo López-Gatell, que se entrevistó con el presidente Alberto Fernández, nuestro amigo, porque se está consiguiendo una vacuna que se fabrica y ha dado muy buenos resultados en Rusia. Y también vamos a contar con una vacuna que se está aplicando al ejército de China con buenos resultados, de una farmacéutica denominada CanSino. Y también estamos participando para que se pueda envasar aquí en México una vacuna de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, que va a empezar a llegar en marzo. En total vamos a contar con 120 millones de dosis para todo el país. Y no se va a concentrar la vacunación solo en el centro de la República, aún cuando la Ciudad de México se está viviendo una situación difícil porque hay un incremento en contagios. Se tomó la decisión también de manera profesional, ética, de vacunar primero a los médicos, enfermeras, a los trabajadores de la salud que están salvando vidas en los hospitales COVID. Esos son los primeros que se están vacunando. Vamos a terminar de vacunarlos a los que están en los 1,015 hospitales COVID del país. Los vamos a terminar de vacunar a finales de este mes. De modo que a principios de febrero comenzamos con la vacunación de los adultos mayores. Primero, de los que viven en las comunidades más apartadas, que son 3 millones de adultos mayores. Luego, 6 millones de adultos mayores que viven en ciudades medias y 6 millones más de adultos mayores que viven en las grandes ciudades del país, en las capitales de los estados y en la capital de la República. En total, 15 millones de adultos mayores. Ese es el propósito, esa es la primera etapa. Luego se va a atender a los enfermos crónicos, los que tienen padecimientos que sean menores a 60 años, que padezcan de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de otras enfermedades. En la medida que se vayan estableciendo los semáforos verdes, que vaya bajando los efectos de la pandemia en los estados, se va a empezar también a vacunar a maestras, a maestros para el reinicio a clases. Y así vamos a seguir hasta vacunar a toda la población. Tenemos los recursos necesarios, 32,000 millones de pesos para la compra de las vacunas. Tenemos esos recursos porque se han manejado las finanzas públicas con honradez, porque no hay corrupción, porque ya no es el tiempo de antes. Ahora, sin pedir prestado, sin endeudar al país, sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, tenemos finanzas públicas, tenemos recursos para atender las necesidades del pueblo. Por eso es muy importante continuar con el proceso de transformación, porque sí,
el COVID es una pandemia, pero la corrupción es una peste. Es peor que la malaria. Y eso es lo que más ha dañado a México. Por eso estoy aquí, en Zamora. Y por eso sigo recorriendo el país. Porque me podría quedar en Palacio Nacional, no salir y desde allá ordenar las cosas, coordinar las acciones gubernamentales, pero tengo que recorrer el país como siempre para que no se apague la llama de la esperanza y el propósito principal de transformar al país, que vamos a salir de la crisis económica, vamos a enfrentar la pandemia, pero tenemos que terminar ya de elaborar, de fabricar la vacuna contra la corrupción. Esa vacuna está en fase 3 todavía y la tenemos que dejar ya bien preparada para que nunca más se abuse del pueblo, para que nunca más se le robe al pueblo, para que nunca más se lleven a cabo saqueos como los que han habido, sobre todo durante el periodo neoliberal. Por eso tenemos que seguir recorriendo el país, con cuidado, desde luego, guardando sana distancia. Me da pena porque me piden foto, que yo baje el vidrio de la camioneta, no lo puedo hacer. Me tengo que cuidar, como todos debemos de cuidarnos, para que no nos enfermemos, que no haya contagios y que esperemos, ya falta poco, una vez que nos toque y nos vacunen, y entonces sí, voy a bajar el vidrio y de nuevo a abrazarnos y a tomarnos fotos, a querernos mucho, como siempre, porque amor con amor se paga. Me da mucho gusto estar aquí en Zamora, en la inauguración de este cuartel de la Guardia Nacional. Agradecerle pues al gobernador de Michoacán por su apoyo, por su respaldo, agradecerle al presidente municipal de Zamora, agradecerle a las Fuerzas Armadas y de manera especial al general Bucio, paisano de ustedes, que es el comandante de la Guardia Nacional. Estamos aquí por su región y vamos a seguir adelante. Este cuartel con los elementos de la Guardia Nacional son para garantizar la tranquilidad, la seguridad, para enfrentar el flagelo de la violencia, para que no haya homicidios, que no haya enfrentamientos, como también lo dijo el gobernador. No queremos que nadie pierda la vida. El principal derecho humano es el derecho a la vida. Es el principal de todos los derechos humanos. Entonces, tenemos que conseguir entre todos la paz, no la guerra. Y la paz es fruto de la justicia. Con este cuartel de la Guardia Nacional se va a ayudar mucho porque hay presencia, hay vigilancia y eso es lo que merece el pueblo de Zamora y el pueblo de Michoacán. Da mucho gusto estar aquí inaugurando este cuartel, esta instalación para la seguridad pública, en compañía de la secretaria del ramo, la secretaria de Seguridad Pública, por primera vez en la historia, una mujer, es la secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez. Vamos a seguir adelante, trabajando todos los días para conseguir la paz, con justicia y bienestar. Muchas gracias, amigas y amigos.
El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de la Guardia Nacional de Zamora, Michoacán. Una, dos, tres. Con motivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, escuchemos el toque militar 3 de Diana. Finaliza este evento con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. Se hace una respetuosa invitación al presidente de México a realizar un recorrido por las instalaciones inauguradas.